Capítulo 15. La decisión del consejo. Era de mañana en el Imperio de Cristal, el sol estaba saliendo y ascendiendo lentamente, iluminando el imperio con sus rayos, llegando el momento de que todos los habitantes despierten de su letargo, todos menos una yegua, quien no pudo conciliar el sueño toda la noche, con los ojos bien abiertos, mirando en dirección al techo estuvo toda la noche, hasta llegado el amanecer y el despertar del pony que estaba a su lado. Cariño, dice el pony entre bostezos, era Bast, ¿qué pasa? No pudiste dormir, ¿verdad? Dice un poco preocupado. No cariño, nada, dice Duilig con inexpresividad. Cariño, por favor, verás que todo saldrá bien, dice Bast con un tono tranquilizador. Se trata del consejo, dice Duilig con un nudo en la garganta. Lo sé, dice Bast, pero, estoy seguro que solo será para, dice Bast pensativo. Si el consejo nos convocó a mi hija y a mí, no creo que sea algo bueno, dice Duilig con un tono inexpresivo. Bueno pues, verás, dice Bast. ¿Crees que se hayan enterado del embarazo de Lúthien? Dice Duilig con miedo. No, digo, ¿cómo lo sabrían? Dice Bast. No lo sé, dice Duilig. La única que pudo habérselos hecho saber son la princesa Celestia y Cadance, que son las únicas que lo sabían, dice Bast. También lo saben alguno de los médicos que la atendieron, dice Duilig con un nudo en la garganta. Bueno, quizás, dice Bast. Bast, mejor terminemos de empacar y prepararnos, después del desayuno tomaremos el tren a Canterlot, dice Duilig. Sí, dice Bast levantándose. Bast, si quieres regresa a Ponyville, dice Duilig. ¿Por qué, cariño? Dice Bast un poco extrañado. Creo que esto es algo que tendré que encarar sola, dice Duilig con seriedad. Duilig, por favor no digas eso, cariño, dice Bast. Tengo que, dice Duilig. No tienes que estar sola, yo estaré contigo, dice Bast con una ligera sonrisa. Bast, no, solo me citaron a mí, dice Duilig, no es tu asunto, todo asunto que involucre a una de mis hijas o mi bella esposa me incumbe, dice Bast con un tono romántico y cálido. Bast, por favor, tengo que estar sola en esto, dice Duilig sonrojándose por el tono romántico con el que Bast le hablaba. No digas eso, dice Bast tomándola por los cascos y dándole un ligero beso en la boca, yo estaré contigo, en las buenas y las malas, en la salud y enfermedad, ¿recuerdas? Dice Bast con un tono romántico. Hasta que la muerte nos separe, dice Duilig con la mirada baja y luego la levanta poco a poco mirando a Bast con una ligera sonrisa en su rostro. Ambos ponis se besan apasionadamente, empezando a abrazarse con cariño y suavidad y luego se dejan caer en la cama por unos momentos, aún besándose apasionadamente. No, no es buen momento, dice Duilig deteniéndose y alejándolo un poco de ella. Lo sé, perdona, dice Bast apenado. No te disculpes, ¿por qué siempre pides disculpas por todo? Dice Duilig. No lo sé, jeje, dice Bast con una ligera sonrisa. Duilig le da un beso en la mejilla y le dice, apresúrate, que tenemos cosas que hacer y un tren que tomar. Sí, jeje, dice Bast colocando su casco contra su mejilla mientras se sonrojaba. Una vez que Duilig terminó de arreglarse, ésta se dirigió a la habitación de su hija para ver cómo seguía. Al llegar a su habitación ésta la encuentra aún durmiendo. Duilig entra a la habitación lentamente mientras no despegaba su mirada de su hija, quien aún estaba soñando. Todavía recuerdo cuando te veía dormir en aquellos entonces en que solo eras una bebita, dice Duilig mientras acariciaba la crin de su hija, pero como has crecido mi niña, dice con ternura. Duilig toma a su hija por el hombro y empieza a moverla suavemente para despertarla sin ser tan brusca. Madre, dice Lúthien al despertar, la yegua da un largo bostezo. Será mejor que te prepares para desayunar, dice Duilig con una ligera sonrisa. Hoy es el día, ¿verdad? Dice Lúthien con seriedad. Sí, hoy es, dice Duilig suspirando, el tren parte a las 10, aún tenemos tiempo de desayunar, dice ella. Sí, madre, dice Lúthien, levantándose de la cama. Duilig en eso nota los muchos vendajes que Lúthien tenía en el torso, dado a su anterior incidente, y aunque ya estaba mejor, ella seguía preocupada por esa condición. Creo que, dice Duilig mordiéndose el labio. ¿Qué, madre? Dice Lúthien. Creo que no deberías ir, aún estás muy delicada, dice Duilig. Estoy mejor, madre, además, no creo que al consejo les guste que falte, dice Lúthien. Supongo que tienes razón, dice Duilig sumisa. ¿Crees que sepan de mi embarazo? Dice Lúthien mientras acariciaba su vientre con suavidad. No lo sé, dice Duilig nerviosa. ¿Crees que debamos decirles? Dice Lúthien.
Hija, la verdad no estoy muy segura, sé que si aún no lo saben, pronto lo sabrán, después de todo la noticia de una princesa embarazada es algo que comúnmente arrasa y se esparce por toda Equestria, dice Dwight. Entonces no les digamos nada, ya después se enterarán, dice Lúthien con inexpresividad. Sí hija, tienes razón, dice Dwight pensativa, hija vamos a desayunar, sí madre, está bien, dice Lúthien con un tono serio. Las dos yeguas bajan al gran comedor, en donde ya se encontraba Penny pues desayunando junto a su madre, también se encontraba Bast pero este aún no había tocado su desayuno, esperando a su esposa e hija. Será mejor que se apresuren que el tren parte en media hora, y es un camino muy largo el que va a recorrer, dice Cadance con inexpresividad y luego dando un suspiro, ¿estás segura que no quieren ir conmigo mañana temprano? Iré en carruaje y será más rápido, dice Cadance. Somos muchos Cadance, estaremos muy apretados, dice Dwight, además quiero hablar con la princesa Celestia a solas, y no podré hacerlo si voy contigo, pues llegaríamos apenas a la reunión a tiempo, piensa ella mientras veía su comida con inexpresividad. Cariño, ¿no vas a comer? Dice Bast un poco preocupado al ver cómo Dwight no hacía más que mirar su plato, sin haber dado un solo bocado. No tengo apetito, dice Dwight inexpresiva. No toque mi plato, para esperarlas y ahora, me siento raro, siendo yo el único que está comiendo, dice Bast incómodo. ¿Qué hay de Lúthien? Dice Dwight voltea a la dirección donde estaba sentada Lúthien y ve que ella tampoco estaba comiendo. Lúthien, ¿por qué no comes? Dice Dwight algo ansiosa. Yo tampoco tengo apetito, dice Lúthien al pensar en que esta será la primera vez que estará frente al Consejo Mundial, los reyes, gobernantes y fiscales de todo el mundo, la sola idea la hacía temblar de los nervios. Cariño, por favor come, dice Dwight, levantándose de la silla y yendo con ella. No tengo hambre, dice Lúthien inexpresiva. ¿Por qué no tienes hambre? Dice Dwight. Por nada, dice Lúthien aún pensativa. Hija, sé que estás preocupada, yo también, dice Dwight, por favor come hija, recuerda que ahora comes por 4, dice Dwight acercándole la comida. 4, dice Lúthien mientras mira su vientre. Hija por favor come, no es bueno que te malpases con esto, dice Dwight. Está bien madre, pero solo si tú también comes, dice Lúthien. Está bien, dice Dwight con una ligera sonrisa. Más tarde ese día, Cadance junto a sus hijos acompañan a Dwight y su familia a la estación de trenes para poder despedirse. Bueno, adiós, muchas gracias por todo, dice Dwight abrazando a Cadance, perdona por haber sido grosera contigo cuando llegue, dice apenada. No te preocupes, todo estará bien, dice Cadance suspirando, las veré allá. Adiós tía, dice Lúthien mientras iba con los dos potrillos, adiós niños, dice abrazando a Penny y Wes. Adiós, adiós, adiós. Dice Penny con alegría. Jeje, adiós traviesa, adiós Wes, dice Lúthien mirando al potrillo, el cual mantenía una expresión bastante seria e inexpresiva, ¿te pasa algo cariño? Dice ella un tanto preocupada por el potrillo, y este no hace más que desviar la mirada. Bueno, nos adiós, dice Lúthien ya yendo con sus padres para subir al tren y partir. Espera. Dice Wes de repente, Lúthien inmediatamente voltea un tanto sorprendida. ¿Qué pasa? Dice ella. Lúthien, ¿entonces te irás otra vez? Dice Wes de repente, con algo de tristeza. Sí Wes, me tengo que ir, responde Lúthien. Pero, ¿no te gusta estar con nosotros? Dice el potrillo con un tono de voz poco audible. Pero claro que me gusta estar con ustedes, pero, este no es mi hogar, dice Lúthien. Puede serlo. Dice Wes. Wes, mi hogar es al lado de mi madre, así como el tuyo es con la tuya, ¿entiendes? Dice Lúthien. Creo que sí, dice Wes con tristeza. Adiós pequeño, dice ella abrazándolo y subiendo al tren, mientras Wes veía cómo ésta subía al tren y este partía. Nunca regresará, ¿verdad? Dice Wes con inexpresividad a su madre. Papi, dice que sí, dice Penny entre risitas. Luego de varias horas de camino, ya para el anochecer el tren llega a Canterlot, llegamos, dice Lúthien con inexpresividad mientras bajaba del tren. Sí, dice Dwight suspirando mientras miraba a su alrededor. Las dos yeguas caminan muy juntas, mientras avanzaban hasta el gran castillo, en donde la princesa Celestia las esperaría, mientras tanto atrás se encontraba Bast cargando el equipaje, pese a tener un casco roto, pero él por su esposa e hija, se aguantó el dolor, aunque no podía evitar sentir ganas de llorar. Mi casco, dice él entre lágrimas. La princesa Celestia sabía que vendríamos.
dice Lúthien al ver que no fueron recibidas como de costumbre por un grupo de guardias o sirvientes. Sí, pero creo que olvidé decirle a qué horas llegaríamos, dice Dwilit, mientras se acercaba a la entrada del castillo. Madre, quiero decirte algo, dice Lúthien mientras acariciaba su vientre. ¿Qué cariño? Dice Dwilit. Mi casco, dice Bast entre lágrimas mientras subía las escaleras. Mamá. Se escucha y de repente una pequeña potrilla salta contra Dwilit abrazándola fuertemente. Starling, mi vida. Dice Dwilit sorprendida, ¿qué haces aquí? Dice ella al recordar que se quedó en Ponyville con Spike. Se cansó de esperarte en casa y me pidió que la trajera de regreso, dice Spike, quien va saliendo del castillo. Mami, ya no me amas, ¿verdad? Dice Starling con un nudo en la garganta y empezando a inundarse sus ojos en lágrimas. ¿Pero por qué dices eso, cariño? Dice Dwilit sorprendida. ¿Por qué me dejaste sola? Dice la potrilla con tristeza y cólera, dijiste que solo irías a ver a Lúthien, pero nunca regresaste, dice ella entre lágrimas. Cariño, tu hermana estaba muy delicada, dice Dwilit, perdóname. Ella ya está grande. Se suponía que este sería nuestro mes juntas, pero nunca estabas conmigo, y el resto del mes te fuiste con esa, dice Starling entre lágrimas. Me dejaste sola. Ya no me quieres, ¿verdad? Dice Starling entre lágrimas. Hija, por favor, cálmate, dice Dwilit, por favor, dice ella mirando en todas direcciones, pues no quería que nadie las viera. En todo el tiempo que estuve contigo nunca me hiciste caso, yo quería estar contigo, mami, dice Starling un poco más calmada, pero aún sollozando. Por favor, hija, cálmate, dice Dwilit mientras sacaba un pañuelo y limpiaba las lágrimas de su hija. Yo solo quería estar contigo, dice la potrilla. Perdóname, pero, tu hermana en verdad estaba muy mal, dice Dwilit. Está bien, dice Starling. Te prometo que cuando tu hermana se mejore, pasaré más tiempo contigo, dice Dwilit. Tendré que esperar 9 meses para eso, dice la potrilla con inexpresividad mientras se daba la media vuelta y entraba al castillo. ¿Acaso dijo? Dice Lúthien temerosa. Lo sabe, dice Dwilit con un nudo en la garganta. Lúthien y Dwilit entran al gran salón, donde pronto serían recibidas por la princesa Celestia. Bast fue el último en entrar dado a que cada paso que daba le dolía bastante. Una vez que entró al castillo dejó caer las maletas y se tiró al suelo, poniéndose en posición fetal mientras se sobaba su casco adolorido. Creo que fuiste muy dura con él, dice Lúthien mirando al unicornio en el suelo. Nadie me grita, dice Dwilit en voz baja, además él se ofreció a cargar las maletas, piensa ella, yo solo no puse objeción. Dwilit. Jeje, llegaron un poco tarde, dice Celestia, ya creí que vendrías con Cadance. Sí, bueno, no calcule bien el tiempo del Imperio de Cristal a Canterlot, dice Dwilit, perdone por hacerla esperar tanto. Bueno, por mí no hay problema, pero, dice Celestia volteando a ver a un pasillo y ve por ese asomarse a Starling. ¿A qué horas comienza la reunión? Pregunta Lúthien. Mañana a las 12, dice Celestia. Ok, dice Lúthien. Bueno, recién acabamos de cenar, pero creo poder hacer que los cocineros les sirvan algo, dice Celestia. Muchas gracias, princesa, dice Dwilit. Luego de la cena, Celestia les asignó 2 habitaciones, una para Lúthien y otra para Bast y su esposa, para que ya pudieran recostarse. Bast inmediatamente se tiró a la cama para reposar y descansar su casco adolorido, pero Dwilit tenía algo que hacer antes de descansar. Dwilit se dirige a la habitación de su hija menor, para ver cómo seguía. ¿Puedo pasar? Dice Dwilit. Sí, mami, adelante, dice Starling. Cariño, bueno, dice Dwilit pensativa. ¿Sí? Dice inexpresiva. Sé que estás molesta conmigo, por prestarle más atención a Lúthien que a ti, dice Dwilit. Ella pasó todo un mes contigo, yo quería estar contigo, dice Starling. Sí, lo sé, pero debes entender que tu hermana es muy delicada, dice Dwilit. Los doctores la pueden cuidar, dice Starling, tú no eres doctora, no te necesita. No, no soy doctora, pero soy su madre, dice Dwilit. También eres mi mami. Dice Starling con un tono severo. Ella me necesitaba más que tú, dice Dwilit con un tono inexpresivo. Pero, dice Starling. Lo siento, pero no puedes hacerme elegir entre ustedes, ambas son mis hijas, pero, dice Dwilit. Pero ella tiene ventajas sobre mí porque no puede sentir dolor y estar embarazada, dice Starling. ¿Quién te lo dijo? Dice Dwilit. Fue Lut, escucho la conversación de Celestia y Luna, responde la potrilla. Hija,
Por favor, entiende, yo te amo, dice Duilig dándole un beso en la frente, pero tu hermana me necesitaba, y siempre estaré con ustedes cuando me necesiten. 3 años, estuve 3 años lejos de ti, solo te veía una vez al mes, después de eso, no te volvía a ver, y cuando por fin estuve contigo, me ignoraste y me dejaste sola por un mes entero, solo papi estuvo conmigo las primeras semanas, pero aún así, dice Starlight empezando a llorar. Ya cariño, por favor, no llores, yo te amo, siempre te amaré, pero, no puedo elegir entre ustedes, las amo a las dos por igual, y tenía que estar con Lúthien, créeme que yo quería estar contigo este mes, pero ella, perdóname, fue algo que estaba fuera de mi alcance, dice Duilig abrazando a su hija. Mami, yo te extrañé mucho, dice la potrilla correspondiéndole el abrazo, te perdono mami, mi pequeñita, recuerda que yo siempre te amaré, no importará lo que pase, siempre las amaré a las dos y tendré un lugar especial en mi corazón para ustedes, dice Duilig, ustedes son mi mayor tesoro, ¿en serio? Dice Starlight. Pero claro mi cielo, para mí, ustedes dos valen más que todo el oro, todos los diamantes y todos los libros del mundo, dice ella besándola en la mejilla y haciéndole cosquillitas. Jajaja, basta mami, basta, jajaja, dice la potrilla entre risas. Willy ayuda a su hija a recostarse, y la cobija y acomoda con delicadeza. Buenas noches hija, dice Willy dándole un beso en la frente. Buenas noches mami, dice Starlight. Willy sale de la habitación sin antes dar un último vistazo a la cama donde su hija reposaba, y apagar la luz antes de cerrar la puerta. Una vez fuera, Willy se dirige a la habitación de su otra hija, al llegar la encuentra fuera del balcón de su ventana. Hija, esperaba que ya estuvieras recostada, dice Willy. No tengo mucho sueño madre, dice Lúthien inexpresiva. ¿Por qué estás afuera si hace frío? Eso no es bueno para tu salud, dice Willy desde el cuarto. Solo quería ver las estrellas, dice Lúthien. Las estrellas, dice Duilig yendo con ella, saliendo de la habitación y entrando al balcón, esta mira en dirección al cielo, notando el hermoso cielo nocturno y estrellado. Creo que la princesa ha estado de muy buen humor últimamente, dice Lúthien. ¿Pero por qué no ha de estarlo? Si recién hace 2 meses nació su bebé. Sí, supongo que lo olvide, dice Lúthien suspirando mientras acaricia su vientre. A estas horas, creo que tanto ella como el bebé están despiertos, ¿quieres ir a verlo? Dice Duilig. Supongo que sí, dice Lúthien con una ligera sonrisa. Ven, dice Duilig tomándola por el casco. Ambas yeguas se encaminan hasta la habitación de la princesa Luna. Duilig, Lúthien. Dice Luna al verlas. Jeje, hola Luna, dice Duilig. Iba a saludarlas pero, recordé que ustedes duermen en la noche jeje, dice Luna, ustedes llegaron muy tarde a Canterlot, creí que llegarían hasta mañana. Sí jeje, es la segunda vez que nos dicen eso, dice Duilig. Venimos a... dice Lúthien un poco tímida. ¿Podemos ver a tu pequeño? Dice Duilig. Pero claro, ahora mismo él está jugando con sus bloques, dice Luna abriendo la puerta para que entren. Oh, es precioso tu bebé. Dice Lúthien entrando y yendo con el pequeño potrillo que estaba jugando con sus dados, este se exalta un poco al ver de repente llegar a Lúthien con él. No te asustes cariño, son solo unas amigas que quieren verte, dice Luna tomándolo. No te asustes, dice Luna con ternura y haciéndole cosquillitas al potrillo, este empieza a reír, eso es. Eso es mi vida. Dice Luna levantando en lo alto a su bebé. Jeje, es muy lindo tu hijo, dice Lúthien con una ligera sonrisa, sintiendo un fuerte sentimiento de calidez y ternura al ver a madre e hijo interactuar, y en eso ella empezó a imaginar cómo sería cuando nacieran sus bebés. Lúthien mira su vientre y lo acaricia, es entonces que lo siente, la primera patadita de sus bebés, cosa que la dejó atónita y al mismo tiempo emocionada, en especial porque ella no se esperaba poder sentirlas debido a su ICD. ¿Pasa algo cariño? Dice Duilig. Creo que sentí, una patadita, dice Lúthien sorprendida. Qué bueno cariño, dice Duilig con una ligera sonrisa. Así que Lúthien, ¿es cierto que tendrás trillizos? Dice Luna mientras abrazaba a su bebé y acomodaba entre sus cascos con cuidado. Sí, dice Lúthien apenada. Wow, eso, creí que Celestia solo estaba jugando conmigo, dice Luna emocionada y sorprendida. Sí, dice Lúthien apenada. 3 bebés, wow, sabía de yeguas que tenían gemelos, pero 3 wow, dice Luna. De hecho, investigué un poco el tema, y hace 300 años hubo una yegua que tuvo 7 hijos de un solo embarazo, dice Duilig. 7 hijos. Dicen Luna y Lúthien sorprendidas.
Sí, dice Dwight. No quiero ni imaginarme cómo ha de estar la pobre después del parto, dice Luna. De hecho, según leí, 2 de los 7 murieron al poco tiempo, nacieron enfermos por ser los últimos en salir, dice Dwight. Vaya, qué lástima, dice Luna. Bueno, solo queríamos ver a tu bebé, muchas gracias princesa Luna, dice Lúthien. ¿No quieres cargarlo? Dice Luna. No lo sé, dice Lúthien, él no. Jejeje, no le molesta que otros lo carguen, siempre y cuando yo esté cerca, dice Luna entregándole a su hijo con cuidado, ayudándola a acomodarlo entre sus cascos. Muy bien, solo sostén su cabecita, dice Luna. Lo tengo, dice Lúthien, quien se sentía algo extraño, al ser esta la primera vez que cargaba a un bebé de menos de 6 meses, siendo mucho más delicado, es tan delicado, dice Lúthien. Sí, lo sé, dice Luna. Ay, pero qué lindura. Dice ella con ternura mientras le daba de besitos en la nariz al pequeño potrillo, este empieza a reír. Jeje, creo que le agradas, dice Luna con ternura. Sí, dice Lúthien entregándole al potrillo a Luna. ¿Cuál es su nombre? Dice Lúthien con ternura. Su nombre es Glossgreen, dice Luna. Lúthien carga al bebé de Luna entre sus cascos y empieza a mecerlo con suavidad, dando movimientos lentos y delicados, era tal la ternura que ella sentía ante el potrillo que no pudo evitar resistir las ganas de cantarle una canción de cuna. Si en la nocturnal quietud ves brillar, la estrella azul todo lo que pidas, se realizará. Si es muy grande tu ilusión, pídela de corazón y la estrella te sabrá así escuchar. Al seguir tu sino volverán, las horas que hablarán de tiempos idos. En un rayo de ilusión, viene a ti la estrella azul, lo que pidas al soñar, lo hará su luz. El tono con el que ella la cantó era tan enternecedor, suave, celestial y delicado, que el potrillo pese a haber despertado hacía poco, lentamente cerró los ojos y se quedó dormido en los cascos de Lúthien. Se quedó dormido jeje, es un nene muy hermoso, dice ella con ternura. Jeje, sí, dice Luna, aunque, hiciste que se volviera a dormir cuando hace poco había despertado jeje. Jeje, ok, perdona, dice Lúthien, ay cosita, eres muy hermoso, quisiera comerte. Dice entregándole el potrillo dormido a su madre. Gracias Lúthien, dice Luna acurrucando a su bebé entre sus cascos. Es muy lindo, dice ella mientras se empieza a mostrar algo triste. ¿Te pasa algo cariño? Dice Dwight. No, no es nada, dice ella sumisa. Concuerdo con tu madre, ¿no te ves bien? ¿Pasa algo? Dice Luna preocupada. Es que, dice Lúthien. Puedes confiar en nosotras, no te preocupes, dice Luna. Vamos cariño, dice Dwight tomándola del casco. Es que, últimamente, tengo miedo, dice Lúthien. ¿Por qué cariño? Dice Dwight comprensiva. Mañana es la reunión del consejo, y con esto, tengo miedo que me quieran quitar a mis bebés, dice con un nudo en la garganta, para lo que Dwight se queda callada ante esto, esta mañana, soñé, que me los quitaban, dice Lúthien con cólera. No, no tienen derecho a arrebatarte a tus bebés, dice Luna con severidad. Es verdad, no dejaremos que eso pase, dice Dwight. ¿Por qué no? Si nos separaron de ti, ¿qué les impedirá quitarme a mis bebés? Dice Lúthien con miedo. El consejo, es un montón de gobernantes y fiscales que creen tener el derecho de hacer lo que quieran, pero no podemos permitir esto, ya fue demasiado lejos, nunca debieron separarlas, dice Luna con determinación. No pudieron evitar que nos separaran una vez, ¿qué impedirá que lo vuelvan a hacer? Dice Lúthien con inexpresividad y frialdad, cosa que él o a Dwight, pues en parte tiene razón. El consejo la separó, porque creyeron que era lo correcto para ustedes, sobre todo después de aquella pelea entre tú y Starlight. El propósito de esto era que ambas maduraran, dice Luna, fue demasiado, lo sé, pero a lo que quiero llegar es que el consejo no obtendrá nada si te separan de tus bebés, no tiene motivo, ni derecho de hacerlo, dice Luna con seguridad. ¿En serio? Dice Lúthien. Confía en mí, ellos no le pondrán ni un casco o garra en tus niños, dice Luna con seguridad. No lo sé, ¿estás segura? Dice Lúthien con algo de inseguridad. Créeme, estoy muy segura de ello, dice Luna. A la mañana siguiente llegó el momento, que era tanto esperado como temido por la familia Sparkle, la llegada de los primeros miembros del consejo, entre los miembros que más se destacaban eran
Tres de las princesas de Equestria, Cadance, Luna y Celestia, recordemos que Duilig alguna vez también formó parte del consejo, esta fue expulsada hacía 3 años, luego del incidente entre sus hijas, también como representantes de Equestria se encontraban el príncipe Blue Blood y Funky Pants, uno de los ponis más ricos de toda Equestria, quien fue bien recibido, no solo por su posición económica, sino por ser un semental de facilidad de palabra y tener muchas influencias y contactos con muchos de los empresarios y alta sociedad no solo de Equestria, sino de varias partes del mundo. También se encontraba el rey de los grifos Crownwings III, su concejal, 3 de sus mejores embajadores y 2 miembros de su consejo privado, todos ellos llegaron juntos, menos el rey que vino en un carruaje diferente, escoltado por 2 de sus mejores guardias, los cuales eran tan grandes como un minotauro, siendo que eran capaces de intimidar a cualquiera con su sola presencia. Otros de los miembros del consejo eran los dignatarios de Maretonia, la reina de los perros diamantes, varios de sus concejales, el señor de los minotauros, y también había un dragón, pero ese solo estaba ahí porque se necesitaba a un representante de su pueblo, y él pese a ser un simple guerrero, tenía un cargo considerable, sin mencionar que tenía facilidad de palabra ante los suyos, y también era devoto al consejo, sobre todo al rey grifo, cuyo padre lo sacó de las calles de sus tierras y cuidó de él. Lúthien solo miraba con miedo y nervios la llegada de cada uno de los miembros del consejo, esta sería la primera vez que estaría tan cerca de ellos, no sabía qué es lo que iba a pasar, si iba a pasar al frente, o solo estaría presente en su reunión. No te preocupes, se escucha y tras de Lúthien aparece un casco que la toma por el hombro, era su madre, tranquila, sí madre, dice Lúthien nerviosa. Es entonces que ven llegar a Cadance, en un carruaje de cristal, esta mostraba un porte bastante seria al llegar, al punto de que incluso cuando llego ni siquiera saludo a Lúthien y Duilig, pese a haberlas visto cuando llego. ¿Le pasará algo? Se pregunta Lúthien mientras la ve entrar al castillo. Cariño, es hora, dice Bast llegando con Duilig y Lúthien. La familia se dirige a el gran salón de juntas de Canterlot, en donde todos los miembros se reunirían. Al comienzo, todos los miembros empezaron presentándose, en una especie de toma de lista, se discutieron algunos asuntos terrenales entre las comunidades y razas de Equestria, en donde se incluía el estado civil, económico y también con respecto a los avances de investigaciones del extraño fenómeno de la niebla venenosa que ahora cubre la ciénaga de las ánimas hace 10 años, el cual nunca se resolvió, y sigue intrigando hasta la fecha al consejo. He enviado fuerzas militares a acabar con las criaturas que habitan el bosque negro, pero todo ha sido en vano, esas criaturas siguen causando estragos con mis planes de expandir mi reino, dice el rey de los grifos. Tú deforestaste el bosque azul. Ahora también quieres hacer lo mismo con el bosque negro. Dice Luna hablando de repente. Luna, por favor siéntate, dice Celestia con seriedad. Ha habido un crecimiento en la población de mi especie, necesitamos más ciudades, y los únicos territorios que nos quedan son el bosque negro y las montañas del noreste, en las cuales es imposible establecer grandes ciudades, dice uno de los concejales del rey de los grifos. El bosque negro al igual que el bosque azul son tierras que pertenecen a mi raza, y yo haré lo que vea necesario para el bienestar de nuestra especie, dice uno de los consejeros con seriedad. Ustedes destruyeron uno de los bosques más hermosos y únicos de todo el mundo, dice Luna entre dientes. Jeje, princesa, lamento anunciarte que estas tierras me pertenecen, dice el rey de los grifos Crownwings, además, el bosque negro ha representado un peligro para mi pueblo, con frecuencia hay casos de ataque a familias que viven en pueblos cercanos, son esas malditas criaturas que salen del bosque y atacan a los míos, el bosque negro es el hogar de muchas de las criaturas más peligrosas de todo el mundo, criaturas que ustedes, mis queridas ponis, no verían ni en sus peores pesadillas, dice el rey con frialdad. ¿Acabar con todos los bosques, eso les parece correcto? Esos ataques no se darían de no ser que ustedes invaden sus tierras. Dice Luna. Mis tierras, dice el rey, además aún queda el bosque Fieri, el cual es patrimonio de mi raza, y no tengo deseos de como tú dices, deforestarlo, dice Crownwings. ¿No será más bien porque el clima de ese bosque es sofocante, las únicas plantas que crecen son árboles escarlatas y flores astilladas? Ese bosque es más un desierto, no llueve, no crece nada, más que árboles de fuego, dice Luna, ningún animal, con excepción de Fénix y otras criaturas de fuego son capaces de perdurar ahí. Jeje, lo que digas, dice Crownwings, bueno, no nos hemos reunido aquí para discutir los derechos terrenales de Crownwings, dice Celestia interrumpiendo la discusión entre ambos. Es verdad, ¿no íbamos a discutir y dar un veredicto al caso Sparkle?
dice la reina de los perros diamantes, quien se mostraba ya algo apurada por irse, pues no le gustaba estar en los territorios ponis. Sí, que pase la princesa Lúthien, dice una de los dignatarios de Maretonia. Hija, dice Dwilit, quien estaba sentada junto a su hija y esposo, muy cerca de los representantes de Equestria. Bueno, dice Lúthien nerviosa, aún sentada en su sitio. Ve cariño, dice Bast. Sí, dice Lúthien mientras se levantaba y pasaba al frente. 3 años han pasado desde que fuiste transferida, dice uno de los dignatarios, ¿has aprendido algo? Bueno, yo, dice Lúthien nerviosa mientras volteaba a ver a su madre, última le dio una sonrisa de apoyo y confianza, bueno, en la escuela del imperio tengo las mejores calificaciones, no nos referimos a eso, dice uno de los consejeros del rey Grifo. Yo, bueno, dice Lúthien nerviosa, pues se sentía como en un juzgado a un crimen que ella no cometió. ¿Entiendes por qué lo hicimos, no? Dice uno de los dignatarios con seriedad. Para que fuera una mejor pony, dice Lúthien. Jajaja, se escucha era el rey Grifo, pero qué tontería es esta. Yo, bueno, dice Lúthien nerviosa. Señor Crow, si quiere puede salir, dice uno de los dignatarios. Jeje, parece que soy el único que leyó el reporte, dice Crowwinks. Se equivoca, dice Celestia con seriedad. ¿En serio? ¿Todos lo leyeron? ¿O solo hojearon la primera página? Dice Crowwinks mientras sostenía en su pata de águila una carpeta con varios documentos. No lo sé, pero ahí puedo encontrar cosas como, veamos, dice él hojeando la carpeta, oh sí, irresponsabilidad con la pequeña Stalin, agresión ante otro miembro del consejo, fracturas de pelvis y costillas que por poco provocan la muerte de la princesa, y mi favorita de todas, embarazo de trillizos, oh pero qué tierno, dice Crowwinks con una sonrisa. Embarazo de trillizos. Dice el príncipe Blueblor, quien ni siquiera leyó el documento. ¿Alguno lo sabía? Dice Crowwinks con malicia, este documento llegó a nosotros apenas hace 5 días, y yo en lo personal, solo lo leí, porque estaba por encima de mi pila de correspondencia. ¿Estamos hablando en serio? Un embarazo no es nada por lo que se deba discutir, dice Luna. ¿En serio creen que esta niña está lista para regresar a casa, después de la irresponsabilidad tanto de la madre como la hija? O aún peor. ¿Creen que una mocosa como esta merece ser madre? Dice el rey, una mocosa calenturienta, que no pudo aguantar un mes para acostarse con el primer semental que se encontró. Cierre la boca, que está hablando de mi hija. Dice Bast furioso por todo lo que el grifo decía. Ojojo, pero que tenemos aquí, la verdad, ni me di cuenta, de que estabas aquí, de hecho, ni siquiera deberías estar aquí, dice el rey con una sonrisa. Ellas son mi esposa e hija, claro que debo estar aquí, dice Bast furioso. Jeje, pero qué buen padre eres, dice con ironía. Cierra el pico. Dice Bast. Bast, por favor, cálmate. Dice Dwilit tomando a su esposo, e intentando obligarlo a retomar asiento. Bast. Fuera de la junta ahora. Dice Cadance con severidad. Pero, dice el más sumiso. Vete, ni siquiera deberías estar aquí, dice Cadance con seriedad. El unicornio se levanta de su asiento y se dirige a la salida dando pasos lentos. Jeje, te lo dije, dice Crowwinks. Tú cállate. Dice Bast intentando arremeter contra él, pero en eso unos guardias lo toman y se lo llevan arrastrando. Muy bien, ya que él se fue, sigamos, seguí leyendo el documento, y encontré muchos detalles, los cuales me parecen inauditos para una princesa alicornio, dice el grifo mientras relee el documento. ¿En serio no lo leyeron? Nosotros sí, dicen los dignatarios de Maretonia. Ajá, ponis alguien que no sea ponio grifo leyó el documento entero. Dice Crowwinks, pero nadie responde. Me lo suponía, veamos, descuidos de salud por parte de los padres, actividades indebidas por parte de la hija, ignorancia total de los padres hacia su hija menor. ¿Quién escribió ese documento? Dice Luna. Fueron, algunos investigadores, tanto grifos como ponis, dice Celestia. Ustedes. Se atrevieron a dejar abandonada a su hija menor, una niña, de solo 8 años, dice el grifo, no lo sé, pero eso hasta para mí es cruel, tiene 11, dice Lúthien en voz baja. Esta pobre niña, estuvo sola, sin sus padres, que se fueron de la ciudad, continúa el grifo, vaya, pero cuántos valores infunden en sus hijas, bravo, dice con ironía mientras aplaudía. Mi hija estaba muriendo. Dice Dwilit de repente. Muriendo, oh sí, déjeme ver hemorragias internas, causadas por fracturas que no se trataron a tiempo, lee en voz alta Crowwinks, en otras palabras, lo que le pasó a su hija, fue enteramente su culpa.
Usted cierre la boca, no sabe lo que es cuidar a un hijo enfermo. Dice Dwight ya llorando. No lo sé. Usted no conoce a mi hija, ¿verdad? Dice Crowwings con un tono severo, ella fue mordida por una serpiente arbórea venenosa, una pain morada, una de las serpientes más venenosas que existen, eso fue hace 4 años, desde entonces, pese a que se le dio el antídoto a tiempo, tiene un padecimiento muy severo, que hasta el momento, no hemos podido curarle, dice con severidad, su salud es delicada, y constantemente sufre por los efectos secundarios aún latentes del veneno, dice él con seriedad, mientras miraba a Dwight con una mirada asesina, intimidando a la yegua. No se atreva a decir que no sé cómo cuidar de un niño enfermo, es difícil, y requiere de mucha responsabilidad y dedicación, y por lo que veo en este documento, usted es muy irresponsable, y poco cuidadosa con sus hijas, dice el rey, apuñalándola donde más le duele. A esta familia se le dio una oportunidad, dice el rey con superioridad, como si de un juez se tratara. Objeción. Dice Celestia de repente. Todo de lo que se le acusa, no tienen las suficientes bases, por 3 años separamos a una familia entera, y lo que él insinúa es que es mejor que unas niñas estén en lugares diferentes, que con sus padres, dice Celestia con severidad. Esto es algo que no tiene nombre. La separación ni siquiera debió darse en un principio, este ha sido uno de los castigos más crueles que se han dado, dice Luna. Estoy de acuerdo con las princesas. Dice Funky Pants. Les tengo que recordar, la vergüenza que estas niñas nos hicieron pasar hace 3 años. Dice el rey Grifo, la pelea infantil de estas niñas fue noticia mundial, todos se enteraron en muy poco tiempo. Su acto no solo las expuso a ellas, sino también a nosotros. Se suponía que estas mocosas, serían algún día parte de nuestra orden. Pero si ellas actúan así desde niñas, no quiero ni imaginar lo que harán cuando sean mayores de no ser que se les imponga una reprimenda. Tiene razón. Dice el señor de los Minotauros, aquella noticia fue la causa por la que se nos restó credibilidad y control sobre los nuestros. Desde el incidente de aquellas mocosas, muchos de los de mi pueblo ahora se toman de broma nuestro trabajo como gobernantes, se dice que no hacemos nada por el pueblo. Esas niñas tienen que tener modales, no pueden actuar así unas princesas, dice la reina de los perros diamantes. Eso fue hace 3 años. Dice Luna. Aún así, el daño continúa, esta niña no parece haber aprendido nada, cuando todos se enteren de su embarazo se manifestará un caos, dice uno de los concejales del rey Grifo. Se suponía que esta niña creciera en estos 3 años, pero parece que 3 años en el Imperio de Cristal no le enseñaron nada, dice el dragón. ¿Cómo una pelea entre 2 hermanas puede generar tanto problema? Dice Funky Pants, no podemos seguir con esta tontería. No podemos seguir permitiendo esta irresponsabilidad en las princesas alicornio. Dice el rey Grifo. Parece que vivir más de 1000 años, no les han enseñado nada sobre el orden y control de un pueblo, dice el señor de los Minotauros. Esto es un cargo muy grande para unas simples yeguas. Dice uno de los concejales del rey Grifo. ¿Se supone que este es el futuro de Equestria? Dice el rey Grifo, jeje, con razón no han logrado avanzar nada en todos estos años. Silencio. Dice uno de los dignatarios de Maretonia. Con todo esto, vemos que todo se recurrirá a una votación, dice uno de los dignatarios. Los que estén a favor de que la familia Sparkle se reúna levante la mano, casco o garra, dice y en eso, las 3 princesas de Equestria, Funky Pants, 2 de los dignatarios y para sorpresa de ellos, 1 de los grifos votaron a favor. Solo 8 votaron, piensa Dwight nerviosa. Los que estén de acuerdo que el castigo continúe, dice otro dignatario, y el resto de los grifos, el dragón, la reina de los perros diamantes, el señor de los minotauros, el príncipe Blueblood y el resto del consejo votaron. Son 17 votos contra 8, la orden concluye este caso, lo sentimos mucho señora Sparkle, pero no regresar con sus hijas, dice uno de los dignatarios con seriedad. No por favor. Suplica Dwight. No podemos hacer esto. Dice Luna. Luna por favor siéntate, dice Celestia, pues era consciente que su hermana también estaba en la línea roja al ser bastante agresiva en las reuniones cuando algo no le parecía. Pero hermana, no podemos permitir esto. Dice Luna. No hay nada que podamos hacer por el momento, dice Cadance con frialdad. Madre. Dice Lúthien abrazando a Dwight. Hija. Dice Dwight entre lágrimas. No. Se escucha, todos voltean y ven a Starlight, entrando de repente y corriendo hasta su madre. No pueden hacer esto. No pueden alejarme de mi mami otra vez.
dice la potrilla entre lágrimas frente al consejo. Hija, por favor, dice Dwight. Yo quiero mucho a mi mami. Por favor. Dice la potrilla entre lágrimas y sollozos mientras se aferraba fuertemente de su madre y hermana. ¿En verdad se atreven a separar a esta potrilla de su madre otra vez? Dice Celestia con seriedad. Por favor, quiero estar con mi mami. Dice Starlight. El rey grifo se levanta de su asiento y camina hasta la familia. ¿Qué es lo que quieres? Dice Dwight abrazando fuertemente a Starlight y ocultando su rostro contra su pecho. Veamos, dice el rey grifo sacando la carpeta y revisando los documentos. Según el reporte de actitud de tu hija, solo 10 en las clases, es muy sociable y amigable, le gustan los arcoíris, es obediente, y educada con sus mayores. Ahora veamos el tuyo, lee el señor Grifo, el del que mes que te pusimos a prueba con ella, la potrilla se portó bien, no hay cambios, pero en cambio tú, desinterés, irresponsabilidad, falta de cuidado, ignoraste y abandonaste a Starlight para ir al Imperio de Cristal, dice muy pensativo. Ya le dije, mi hija mayor, estaba muy delicada, dice Dwight. Sí, ya lo dijiste, pero esta niña ha demostrado gran mejoría, y creo que no sería justo que le hagamos esto a esta potrilla tan adorable, dice el rey grifo. Sugiero que se haga una votación para que esta niña se reúna con su madre, dice el rey grifo. Aquellos que estén a favor de que Starlight regrese a su madre, dice Celestia, y en eso el primero en levantar la garra es el rey grifo, seguido de sus allegados y la mayoría del consejo. Los únicos que votaron en contra fue Blueblot y el señor de los minotauros. Muy bien, queda decidido, dice el rey grifo. Mami. Dice Starlight abrazándola fuertemente. Gracias, pero, ¿qué pasará con Lúthien? Dice Dwight. Se le pondrá a prueba nuevamente hasta el nacimiento de sus hijos, dice uno de los dignatarios de Maretonia. Regresará conmigo al Imperio de Cristal, dice Cadance. No lo creo, dice el rey grifo con soberbia. ¿A qué te refieres? Dice Cadance. Que si esta niña no aprendió nada en 3 años, es porque tú no le enseñaste nada, dice el rey con una sonrisa. ¿Pero qué dicen? Dice Cadance alterada. Lamento decir que él tiene razón, si Lúthien ha de regresar a la observación, deberá ser otro miembro del consejo que no seas tú, dice uno de los dignatarios. Exacto, dice el rey grifo, yo me ofrezco a ser el tutor de esta princesa, dice levantando la garra. No. Dice Dwight. Yo también me ofrezco. Dice Celestia levantándose de repente. Ok, 2 candidatos, jeje, igual que la última vez, dice el rey con seriedad. Primero hay que definir, ¿cuál es el mejor lugar para la princesa?, dice uno de los dignatarios. Muy bien, hay que tomar en cuenta muchas cosas, como el hecho de su educación, jeje, debo decir que mi raza tiene una de las mejores universidades del mundo, en historia y ciencias, dice el grifo con soberbia. La escuela de magia de Canterlot, es una de las mejores de toda Equestria, dice Celestia. La magia no es nada contra las ciencias, Celestia, dice el rey grifo. Pero si es una princesa alicornio, lo mejor es que entre a una escuela de magia, dice Luna. Su cultura está muy atrasada, se confían mucho en la magia, cuando hay otras posibilidades con la mecánica y la investigación de lo natural, dice el rey, no es nada malo que estudie otras áreas, ¿no creen? Otro punto que se debe tomar en cuenta es su salud, ahora que está embarazada su salud debe ser mejor cuidada y monitoreada, dice uno de los dignatarios. El mejor centro médico de toda Equestria es el del Imperio de Cristal. Dice Cadance. Sí, pero tú estás fuera, dice el señor de los minotauros. El centro médico de Canterlot es el segundo mejor de Equestria, dice Celestia. De Equestria, recalca el rey grifo, ¿acaso tengo que recordarles que muchos de los avances médicos más recientes se atribuyen a los de mi raza? Dice el rey grifo, de no ser por nosotros, quizás nunca hubieran logrado el primer trasplante de corazón a un pony, dice el grifo. Eso fue hace 40 años, dice Celestia. Aún así, nosotros hemos avanzado mucho en el campo de la medicina, dice el grifo. Nuevamente, todo se reducirá a una votación, dice un dignatario. Aquellos que quieran que Lúthien sea resguardada por la princesa Celestia levante el casco, dice otro de los dignatarios. En esta votación, la votación hubiese sido a favor de Celestia, siendo que las votaciones de ambos bandos estaban parejos, y Celestia parecía tener la victoria ganada, de no ser que un voto entre todo el consejo hizo la diferencia, al ser el príncipe Blueblot quien votó a favor del rey grifo dándole a él la victoria. Jeje, creo que yo gane, dice el rey grifo con una sonrisa. Muy bien, creo que yo seré tu tutor Lúthien Sparkle,